recordar lo que decíamos la clase anterior, ¿no? Entonces, el mercado de trabajo y claramente allí se está poniendo el mediano plazo. ¿Están viendo, no, señoritas? Señoritas delegadas. Sí, señor Señoritas. profesor. Ah, ya, ok. Van a estar atentos, porque si no, de repente yo voy a estar hablando como loro y nadie va a escuchar y nadie va a decir nada. Ustedes felices haciendo diversión mañanera y yo acá hablando como loro. Ya. Bien, el mercado de trabajo, ¿no? ¿Qué habíamos dicho? Nos vamos a trasladar al mercado de trabajo. Imaginariamente ustedes también se están trasladando al mercado de trabajo. Les decía, van a ver estos dos aspectos sumamente importantes para desarrollar el modelo, porque eso nos va a permitir avanzar hacia la oferta agregada, no se olviden, porque lo que estamos buscando es qué factores inciden en un incremento de la oferta. Ya hemos visto la demanda agregada, ya que tiene impactos en el corto plazo, que es alimentada por la política fiscal o la política monetaria para generar presiones e incrementar la oferta. Pero una oferta dentro de un contexto de dado, ¿no? Entonces, ya hemos terminado eso. Entonces, ahora vemos y ahora vamos a ver por el lado de la oferta, ya. Y hemos encontrado en el mercado laboral con todas las explicaciones que les he dado. Entonces, aquí están como las variaciones del desempleo, ¿no? Como o la determinación de los salarios, la determinación de los precios, la tasa natural de desempleo, y vamos a ver que vamos a ir, me voy adelantando, hacia la construcción de la función de la curva de la oferta agregada, ¿no? Entonces, ¿qué habíamos dicho? Habíamos dicho que, miren, miren, por ejemplo, este es un rezo y por favor, voy a seguir insistiendo, no se lo van a grabar, pues esto, ¿no? Esto hay que llevarlo a la realidad. Esto hay que ver si se da o no se da. No es el creo en ti. No es. ¿Eh? Dice, una mayor producción supone un aumento del índice de empleo. Ajá. Supone un aumento del índice de empleo. Menos mal que está acá, ¿no? Esa frasecita. Supone. No dice una mayor producción genera o se traduce en un aumento del índice de empleo. ¿Qué quiere decir? Que puede haber un incremento de la producción que no puede generar un aumento del índice de empleo. ¿Correcto? A ver, vayan pensando eso. Ajá. ¿Y cómo puede haber aumento de la producción sin aumentar el índice de empleo? ¿Cómo? A ver, vean pues la producción, vean vuestro entorno, ¿no es cierto? Y cuando estamos hablando, evidentemente, de producción, estamos hablando del Producto Bruto Interno, por favor. Esas cositas ya vayan incorporando en el chip, ¿ya? Entonces, este aumento del empleo, evidentemente, si yo estoy promoviendo un incremento de la producción a cuenta de un mayor índice del empleo, eso se va a traducir en mayor empleo y evidentemente porque es la otra cara de la moneda, se va a reducir el desempleo. Y lo que buscamos con la política económica es precisamente construir empleo, ¿no? La reducción del desempleo presiona sobre los salarios. Y ahorita estamos hablando sobre ese detalle, ¿no? ¿Cómo está el mercado laboral? Y evidentemente, cuando hay mayor demanda, por ejemplo, de profesionales en el ámbito de la economía, en algún momento la tasa de desempleo va a ser tan baja y esto va a generar que los pocos o la inexistente oferta de economistas va a hacer que los salarios se incrementen. Y eso es lo que se ha visto en estos últimos años. Peor aún en el ámbito que les estoy comentando. Los ingenieros de minas han sido tan requeridos que los salarios son bastante ostentosos, bastante significativos, ¿no es cierto? Porque no había mucho, porque antes la facultad de minas
creo que ponía alrededor de 30 vacantes y solamente se presentaban 15. Entonces no había mucho profesional en ese campo. Y evidentemente cuando entra la explotación minera, absorbe rápidamente y como necesitaba más, aquellos que estaban desempleados o los que estaban con empleo recibían mejores ofertas con mejores salarios, ¿no? Entonces, la subida de los elevados salarios y otra consecuencia. Si yo estoy, eso sí, como estamos suponiendo que el único costo son los salarios, que el único factor, que el único insumo es el trabajo, y si su costo sube, entonces inmediatamente lo voy a trasladar a los precios. ¿Queda claro? Entonces, esto por favor manténganlo, nos va a ayudar con los modelos gráficos, con los gráficos para poder trabajar, ¿ya? Esa lógica, por favor, pero lleven López a la realidad. No lo hagan una cuestión, no le fastidien a vuestra memoria para poder generar todo este rollo, sino simplemente vayan a la realidad y mantengan esto, se supone, ¿ya? Estos mayores precios, evidentemente, y yo ya les decía, nos llevan a que los trabajadores pidan salarios más altos. Y los precios y los salarios se ajustan a través del mediano plazo. Miren cómo todo este proceso, ¿no es cierto?, nos va a llevar a una conclusión y nos va a decir que la mayor pugna de los salarios, ¿no?, nos va a llevar a trasladar a los precios a que se incremente. ¿Ah? Y evidentemente, si todo esto se está dando y los precios se han incrementado, parece un círculo, ¿no? Caramba, oiga, la subida, hay una tasa de desempleo menor y eso genera mayores salarios y los salarios son costos. Y como son costos, se van a trasladar a los precios. Pero si suben los precios, los trabajadores van a pedir mayores salarios. ¿Mm? Y al pedir mayores salarios, están empujando también a que los costos sean mayores y los precios también van a tener que subir. Miren cómo se va generando este ajuste en el modelo. ¿Ah? Entonces, esto dice que todas estas fuerzas internas en el mercado laboral hacen que la producción se ajuste en el mediano plazo. ¿Correcto? Estoy poniendo énfasis en estos pasos porque nos van a ayudar más adelante para poder generar consecuencias en cuanto a la política económica y sus impactos en las variables reales con las cuales estamos trabajando. ¿Alguna pregunta, señores? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces nos imaginamos el mercado laboral en su contexto. Yo les he manifestado y les he dado algunas cifras, por ejemplo, ahora dice que la informalidad laboral ha llegado al 80%, ¿no? Al 80% es, caramba, sumamente significativo. Somos un país ya oficialmente informal, ¿no? Y en el ámbito empresarial ha llegado a más del 70%, ¿no? Pero en el ámbito laboral, pues, ¿cuál será actualmente, por ejemplo, en época de COVID, si ya medianamente éramos informales laboralmente, aunque no, pues medianamente, 70% también es significativo, ¿no? Y solamente un veintitantos por ciento que tenían un empleo adecuado, ¿cuál será el flujo de estos que trabajan, ya sea como nombrados, como contratados, y cómo transitan de estar adecuadamente empleados a ser desempleados o a pasar a ser inactivos, ¿no? Y la realidad pues nos puede dar muchos ejemplos de ello. Por ejemplo, ahora, en época de pandemia, después que pase todo esto, de los adecuadamente empleados en muchas de las instituciones públicas, se está pidiendo, bueno, amén, ¿no? De que aquello de que el mercado iba a crear trabajo, de que a partir de la oferta y la demanda y la angustia del capital en la búsqueda de utilidades, el egoísmo del empresario por lograr sus propósitos de utilidad, va a hacer que se construya empleo en la economía. Bueno, ha resultado ser un dogma.
¿Por qué? Porque el total de empleos construidos por el sector privado desde los 90 solamente alcanza 3.8 millones de trabajadores. Amén de los que han perdido su empleo. Y el Estado que ha contribuido con 1.4. O sea, los adecuadamente empleados en el sector público, sector privado, estaría pues, en 5.2 millones. Imagínense de más de 17 millones que constituimos la población económicamente activa. Entonces, de esos 3.8 en época de pandemia y en época de pospandemia, ¿cuál será la masa de trabajadores que va a pasar a ser desempleados? ¿Por qué? Porque van a haber muchas empresas y hay muchas empresas que se han cerrado. Ha habido empresas que tenían trabajadores con contrato a 2 meses y evidentemente ahorita están desempleados, están en la búsqueda de trabajo, se supone, ¿no? Pero también dentro de esos adecuadamente empleados habían trabajadores de 55, 60, 65 años y que se ha convertido en una población vulnerable frente al COVID. Y probablemente los van a jubilar, porque necesitan hacer campo también para los jóvenes en el sector público. ¿Ah? Sino, ¿dónde van a trabajar ustedes? Entonces, supongo que van a jubilar y va a ser una jubilación forzosa. De ser adecuadamente empleados, van a pasar a ser inactivos. Pero también hay jóvenes, ¿no? Que habiendo perdiendo su empleo y pasar a ser desempleados, ya se cansan de buscar empleo y van a pasar a ser inactivos, ¿no? Esos jóvenes que pasan a ser inactivos, por si acaso se acuerdan un día que tienen que trabajar y nuevamente van a pasar a ser activos militantes del empleo. Entonces, hay un flujo constante y en nuestra economía, si nosotros aquí incorporamos como adecuadamente empleados también a los informales, entonces el flujo y la masa de trabajadores que circula entre estas tres categorías es bastante significativo e importante, ¿no? Es un bonito tema para una tesis, ¿ah? Es un bonito tema para una tesis. Ver el flujo entre adecuadamente empleados, el desempleo y los inactivos, tanto en el ámbito formal como en el ámbito informal. Bien, a ver. ¿Alguna pregunta hasta allí? A ver, Jonathan, Yamir Pilco, porque si no se me van a dormir ustedes si no pregunto. Sí, presente, profesor. ¿Cómo estás, Jonathan? No solamente tu micro, sino tu cámara. Ya, profesor. Ya, profesor. Ya, joven. A ver, dime, Jonathan, a ver. ¿Cómo te está tratando la cuarentena? Qué aburrido, profe. Estás durmiendo mucho, tú ya mira, te estás levantando de la cama. ¿Ah? Profe, Yo soy, creo, el único que se levanta de la cama. Ustedes me atienden desde la cama. no, estaba con mi casaca, profe, que es para dormir. Ah, con casaca duermes. Sí, es que hace frío en mi cerro, profe. ¿Dónde es tu cerro? Simón Herrera. ¿Cómo va a ser Cerro Simón Herrera? Estás pero, loco. pero hace frío, profe. Hace frío. ¿Cómo va a ser? Ese es un valle. Ah, ahí está frío. ¿Tú Pero sabes hace cómo frío. se ha formado Simón Herrera o no? No. ¿Nunca te han dicho? No. Tienes que preguntarle pues, a tu papá. Será un hermoso valle antes de convertirse ahora el río en lo que lo hemos convertido. ¿Mm? Bonito era ese valle. Era este que se llama, en mi niñez era mi lugar de recreo. Ahí íbamos a jugar los que vivíamos en Tío. ¿Mm? Y fue una invasión. Los trabajadores de construcción civil invadieron todo ese lugar. Lógicamente rellenaron de basura para poder armar los lotes. Y todas esas casas, todas esas viviendas están encima de basura. Tienes el placer de vivir en un hermoso valle.
Cerro es, A mí lo que me dijeron, profesor, a mí lo que me dijeron es que este lugar está encima de manantiales y por eso es que es claro, medio húmedo el suelo. en la parte de abajo, en algunos lugares, no en todos, no en todos. Yo te Me digo dijeron que es manantial. con conocimiento de causa. Yo circuló por todo ese sitio, jugaba de niño allí. Eso lo hayan invadido, ¿qué año? A ver, eso lo han invadido más o menos el 73, 72, 73, 74. Esa época. Todo ese valle lo han invadido el 73, 74 y lo que está a la altura del aeropuerto lo hayan invadido el 77, 78. Eran terrenos, pero no todo era manantial, no todo. Habían zonas, claro que no habían zonas de cultivo ya estaban más allá ya más arriba del, del aeropuerto. ¿Mm? ¿Cómo no voy a conocer así, Domi? Yo jugaba en todos esos lugares, bajábamos hasta donde San Antonio, donde era donde se echaba, donde se desmontaba toda la basura. ¿Mm? A ver, dime, a ver tú, ¿cómo está a ver, tú que conoces tú conoces tu barrio. A ver, ustedes ya son ya la segunda generación que viven en esos lugares. La primera generación, ¿en qué cosas trabajan? La primera generación. Ujú. Eran Eh, trabajadores de construcción civil. No sé si seguirá siendo importante esa población. profesor, la primera generación ya están ya abuelitos, inclusive ya han muerto ya. Mi abuelito era de la primera generación. ¿Ya en qué trabajaba tu abuelita? Él trabajaba en la municipalidad de Cusco. Ya, muchos también eran de la municipalidad del Cusco. Ahí también hay un Yecaño creo que es Sí. dirigente. Habían trabajadores del municipio de Santiago, de San Sebastián, del Cusco, que se juntaron con los trabajadores de construcción civil e invadieron ese lugar. ¿Y ahora en qué trabajan la mayor parte de la segunda generación? No, por eso, la primera generación serían los abuelitos, la Ya, segunda sería mi mamá y yo sería la tercera. ya claro. ¿Y tu papá en qué trabaja? Mi papá trabaja en construcción civil, es maestro de obra. Ya. ¿Y la mayor parte de los congéneres de la promoción de tu papá en qué trabaja? Son así, son constructores civiles, son maestros de obras. Mis Eh, tíos también son maestros de obras, se dedican a eso. Ya. ¿Y cómo está ahora el mercado laboral para los maestros constructores? Bueno, mi papá está haciendo cachuelitos, así me dice él. Es más, le ha ayudado un par de veces también a tarrajear unas paredes de unas casas más arriba. Acá se Quiere tiene que decir hacer un arreglo. que no hay trabajo. No, Mira, este es un bonito tema de tesis para ti, que estás en ese lugar. No necesitas buscar mucho tema. Allí, a ver el mercado laboral para los trabajadores de construcción civil. ¿Mm? Y tomas como referencia a esa promoción del cual me estás hablando. Y ver, ¿qué estás pensando a ver tú que después de esta pandemia va a haber trabajo para ellos o no? tal vez, profesor. ¿Por qué tal Yo, vez? Ese yo tal creo vez que me estás dando me estás diciendo, puede haber. ¿Y por qué se puede haber? ¿Por qué ese tal vez? porque trabajos para constructores, para albañiles, para personas que se dedican a la construcción, o sea, hay muchos. Te pueden decirte, oye, ¿sabes qué? Necesito un arreglo de la mayólica del baño, de esto, ¿Quién o le un pide eso? tarraqueo o así. ¿Quién le pide eso? Otras personas que necesitan de ese trabajo. Ya, y esas otras personas que necesitan ese trabajo, ¿dónde trabajan? Porque yo puedo tener mi casa. Y en época de pandemia pierdo mi empleo. Ya no voy a poder decirle, maestro, necesito que me arregles mi casita. No tengo plata. ¿Ya en qué trabajan esas personas? ¿Mm? Y te estoy dando una cifra. Ahorita dice que en la región pueda que estemos ya en el 90% de informalidad laboral. Mm, ¿Por
Porque el único buen demandante, bueno, hay impactos que se han generado y había construcciones de viviendas y eran los otros demandantes. Pero esos viven del impacto indirecto. Pero el que impacta directamente es el gobierno, a través de la inversión pública, a través de la construcción de carreteras, escuelas, etcétera, etcétera. Repito, eso tiene su impacto indirecto a través del sistema financiero, ha generado el boom de la construcción privada. Pero si no hay ese impacto, se muere la inversión privada en el ámbito de la construcción